Muchos creen que para avanzar hay que hablar más, mostrar más, impresionar más. Piensan que el éxito se encuentra en el reconocimiento inmediato, en compartir cada paso, cada meta, cada idea. Pero eso los debilita, porque cuando todo se dice, se dispersa la energía. Y cuando uno busca validación constante, pierde dirección. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las verdaderas transformaciones suceden en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consistente. No necesita anunciar sus movimientos, necesita ejecutar con precisión. Porque mientras otros hablan, usted avanza. Mientras otros exponen, usted construye. Y mientras otros se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de sí mismo. Y quien domina el silencio domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para el hombre que quiere avanzar. Porque vivimos en una cultura que premia al que habla rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera del aplauso ajeno. Y mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio, trabajando, refinando, ejecutando sin dar explicaciones. Porque aprendieron que la energía no se malgasta en demostrar, sino en avanzar. Aprendieron que las palabras muchas veces diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo. Apenas sentía un avance, ya buscaba validación. Creía que al hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero con el tiempo entendí que estaba buscando aprobación, no compromiso, y que cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando uno habla antes de ejecutar, ya no actúa por convicción, actúa por presión. El silencio, en cambio, me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrir los ojos, a usar el tiempo que antes usaba en explicar, en hacer, y ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también sirve de filtro. Aleja a quienes solo estaban por curiosidad y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi verdadero ritmo. Dejar de mirar lo que otros hacen, dejar de compararme, dejar de correr para alcanzar una imagen. Me volví dueño de mi proceso, dejé de sentirme obligado a justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la paz que trae el saber que estoy construyendo algo real, aunque nadie lo vea todavía, porque el crecimiento silencioso es el más sólido, no necesita adornos, no necesita aprobación, solo necesita disciplina. Y lo más poderoso fue esto: el silencio me obligó a escucharme, a dejar de hablar y empezar a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores, a dejar de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito, porque cuando uno deja de hacer ruido empieza a escuchar su intuición, y esa voz, aunque suave, es firme, y cuando la sigue, ya no necesita el ruido del mundo para sentirse seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. No significa esconderse, significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso, porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza. Y ese hombre, cuando llega, no necesita explicar nada, porque su sola presencia confirma que no vino a convencer a nadie, vino a cumplir lo que se propuso, sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo vuelve imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia. Porque todos quieren avanzar, todos quieren mejorar, todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no, a elegir una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con múltiples talentos, con muchas ideas, pero sin resultados. Porque saltan de una cosa a otra, se distraen con lo brillante, se pierden en lo nuevo, no terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen. Y sin enfoque todo se diluye. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando, siempre emocionado con lo nuevo. Pero cada nuevo proyecto era una forma de evitar el compromiso profundo con lo anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada. Y eso me mantenía ocupado, pero no productivo. Me sentía cansado, pero no avanzado. Estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado. Y fue ahí donde comprendí que el enfoque no es solo una herramienta,
Es una decisión de identidad. Decidí entonces elegir una cosa, una meta, una dirección, y volcar toda mi energía en eso. No un poco cada día, sino todo, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con nuevas ideas a medio proceso. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede hacer cosas increíbles, pero no puede hacerlo todo al mismo tiempo. El hombre que quiere abarcar todo termina por no sostener nada, y el enfoque, cuando se convierte en hábito, lo transforma todo, porque deja de sentir esa ansiedad de estar perdiéndose de algo, deja de saltar de estímulo en estímulo, y empieza a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad se afila, y los resultados se multiplican. Lo que antes le tomaba días, lo logra en horas. Lo que antes lo confundía, ahora se resuelve con una sola mirada. Porque su mente ya no está fragmentada, está alineada, pero para eso hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, incomodarse con la lentitud, porque el enfoque es incómodo al inicio. No tiene fuegos artificiales, no tiene dopamina instantánea, tiene repetición, tiene compromiso, tiene silencio, y por eso es tan poderoso, porque nadie más lo sostiene. Porque en un mundo que busca velocidad y variedad, usted elige profundidad y dirección. Y eso lo vuelve una anomalía, lo vuelve peligroso, porque cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se acomoda. Todo lo innecesario se cae, todo lo superficial se expone, porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo siguiente, a amar lo que ya había elegido, a quedarme, a perfeccionar, a profundizar, y en ese proceso me volví otra persona, más claro, más firme, más efectivo, porque la verdadera grandeza no se alcanza intentando todo, se alcanza dominando lo esencial, y ese dominio no se da en medio del ruido, solo aparece cuando usted tiene el valor de cerrar todas las puertas, menos una, y convertir esa puerta en su entrada al mundo que quiere construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de talento ni por falta de ideas, fallan por falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo, pero no actúan. Se frenan, dudan, esperan el momento perfecto, esperan tener más claridad, esperan sentirse más listos. Pero ese momento nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, leía, me formaba, compartía mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi visión exigía. Me justificaba con frases elegantes. Estoy esperando el mejor momento, quiero tener todo bien organizado antes de empezar, necesito asegurarme de que es el camino correcto, pero en el fondo tenía miedo, miedo al fracaso, miedo a ser juzgado, miedo a avanzar sin el respaldo de los demás, y ese miedo se disfrazaba de prudencia, pero era cobardía. Hasta que un día me cansé. Me cansé de ser un espectador de mi propio potencial. Me cansé de ver cómo otros, con menos preparación, lograban más que yo, simplemente porque actuaban. Y decidí ejecutar, sin tener todo claro, sin esperar que el entorno me apoyara, sin esperar que los demás entendieran mi proceso. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar, aunque sea con dudas, es mejor que quedarse en la parálisis de la perfección. Empecé a actuar cada día, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque entendí que el tiempo no se recupera, que cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad. Y la acción, cuando se vuelve hábito, cambia todo. Cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia la forma en que el mundo lo percibe, cambia su realidad externa, porque usted ya no está imaginando, está construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que lleva dentro. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción, el potencial no sirve si no se convierte en resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso, hoy no hago lo que siento, hago lo que debo, porque aprendí a no confiar en mis emociones pasajeras, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a girar, te diría que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías, y simplemente empecé a ejecutar,
con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión, porque el poder está en quien hace, en quien construye en silencio, en quien, sin decir nada, aparece un día con los resultados en la mano, y ese hombre no necesita explicaciones, porque el que ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo transforman lo que haces, transforman en quién te conviertes. Y el cuarto principio que me cambió por dentro fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real. Porque vivimos atrapados en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos. Pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego. Y el ego satisfecho es enemigo del progreso silencioso. Porque cuando compartes demasiado pronto puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando, en lugar de seguir avanzando de verdad. Durante años yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara. Publicaba una meta apenas la escribía. Anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado. Y lo peor, al recibir atención ya me sentía satisfecho. Como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido, pero no había cumplido nada, estaba engañándome, porque la validación externa puede volverse una droga que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance, la reacción no significa resultado, solo la acción constante y en silencio te lleva al lugar donde realmente perteneces. Empecé entonces a guardar mis avances, a proteger mis planes, a construir como si nadie estuviera mirando, porque entendí que lo privado se fortalece, que cuando algo está en su etapa más vulnerable, lo que necesita no es exposición, es cuidado, es enfoque, es silencio, no por miedo, sino por estrategia, no por inseguridad, sino por sabiduría. Porque cuando uno habla menos, escucha más. Cuando uno muestra menos, perfecciona más. Y cuando uno se aleja del ruido, se acerca a la verdad. Y no fue fácil. A veces sentía la tentación de compartir, de probar que estaba haciendo algo, de demostrar que estaba creciendo, pero resistí, y en ese acto de resistencia, mi carácter se volvió más firme. Aprendí a sostener mi proceso en soledad, a no buscar testigos, a ser suficiente para mí, y en ese espacio interno encontré una nueva confianza, no la que viene de ser visto, sino la que nace de saberse comprometido. Esa es la confianza que no se rompe, la que no depende de las miradas, la que no necesita filtros, la que no se desvanece cuando nadie aplaude. Y si estás aquí escuchando esto, es porque en el fondo sabes que tu mejor versión no necesita ser anunciada. Necesita ser construida, día a día, paso a paso, sin distracciones, sin interrupciones, sin la urgencia de mostrar. Porque lo que estás construyendo es más grande que cualquier publicación. Es tu identidad, tu visión, tu vida entera. Y eso no necesita publicidad, necesita silencio, presencia y ejecución diaria. Suscríbete si esto te está tocando. Este canal es para los que eligen construir sin ruido, los que avanzan con intención, los que no necesitan ser vistos para sentirse valiosos. Y déjame una cosa en los comentarios. ¿Cuál es esa meta que estás construyendo en silencio, sin que nadie lo sepa? Escríbelo, reafírmalo. Este espacio es tuyo, porque cuando lo escribes con decisión ya empezaste a convertirlo en realidad. El quinto principio que integré con fuerza en mi vida fue el arte de escuchar con intención. Y no me refiero a escuchar para responder, para debatir, para corregir, sino a escuchar para comprender, escuchar para absorber, escuchar para crecer. Porque en un mundo donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se vuelve invencible. La mayoría de las personas no escuchan, esperan su turno para hablar, interrumpen, se adelantan, imponen su visión. Creen que su opinión es más valiosa que la experiencia ajena, y por eso no aprenden, por eso no evolucionan, porque el que no escucha repite, y el que repite se estanca. Yo fui así mucho tiempo. Creía que ya sabía, que no necesitaba consejos, que tenía la razón. Y en ese orgullo disfrazado de seguridad me estaba cerrando puertas, me estaba alejando del aprendizaje, de las oportunidades, de las conexiones reales, hasta que me detuve. Y decidí cambiar mi actitud, decidí callarme más, abrirme más, escuchar de verdad, no solo a personas más exitosas, sino a todo aquel que tuviera una historia, una herida, una perspectiva distinta. Porque entendí que cada ser humano lleva una enseñanza y que quien tiene los oídos cerrados se está perdiendo el mapa que puede salvarle años de errores. Escuchar con intención me enseñó a ver más allá de las palabras, a reconocer el dolor detrás de la crítica, el miedo detrás del orgullo, la sabiduría detrás de una historia sencilla. Me enseñó a dejar de imponer mis ideas y empezar a nutrirlas con puntos de vista diferentes.
Me di cuenta de que lo que más necesitaba no era tener la última palabra, sino hacer la pregunta correcta. Porque la transformación personal no empieza con una declaración, empieza con una pregunta honesta. Y esa pregunta muchas veces nace de escuchar lo que uno evitaba escuchar. El silencio también se convirtió en mi aliado en conversaciones. Ya no necesito llenar cada espacio. Ya no busco demostrar nada. Dejo que el otro se exprese, que vacíe, que revele lo que normalmente no diría, porque cuando no interrumpes, cuando escuchas sin juzgar, el otro baja las defensas. Y en ese momento, la conexión se vuelve real. Y lo que descubres en ese silencio compartido puede cambiarte más que 1000 consejos. Pero este hábito también tiene una dimensión interna. Aprender a escucharme a mí mismo, aprender a leer mis emociones, a cuestionar mis reacciones, a entender de dónde vienen mis pensamientos. Porque muchas veces hablamos para silenciar lo que sentimos. Y cuando callamos, esas emociones salen a la superficie, no para destruirnos, sino para ser vistas. Y en esa observación interna uno empieza a conocerse, a verse con más compasión, a corregirse con más precisión. Hoy escucho más de lo que hablo. Escucho para crecer, escucho para servir, escucho para no olvidar que no lo sé todo, que siempre hay algo más que aprender, que mejorar, que descubrir. Porque el hombre que escucha se adapta, se afina, se vuelve sabio, no necesita gritar para imponer, su sola presencia transmite claridad. Y cuando habla, no lo hace desde la necesidad de ser oído, sino desde la certeza de haber entendido. Este hábito me enseñó que no se necesita hablar fuerte para ser respetado, se necesita escuchar profundo para ser transformado. Y si lo practicas, si te callas un poco más, si observas, si abres espacio, verás cómo el mundo empieza a enseñarte todo lo que necesitas saber. Solo hace falta silencio, humildad y la decisión de aprender sin tener que dominar. Porque a veces, el mayor poder está en no decir nada y absorberlo todo. El sexto principio que arraigué como un hábito fue proteger mis decisiones de la opinión ajena, porque no hay nada que diluya más rápido la claridad de un hombre que exponerse constantemente a las voces de quienes no viven su proceso. Todos opinan, todos sugieren, todos proyectan sus miedos y sus límites como si fueran verdades absolutas. Y si uno no es fuerte, si uno no está definido por dentro, termina adaptando su camino para complacer expectativas que ni siquiera comparte. Termina cambiando de dirección no porque algo esté mal, sino porque alguien más no lo entiende. Durante mucho tiempo fui vulnerable a eso. Iniciaba con entusiasmo, con visión, con enfoque, y apenas alguien cuestionaba mi decisión comenzaba a dudar. Me preguntaba si tenía sentido, si estaba exagerando, si debía cambiar de ruta. No porque hubiera razones reales, sino porque no soportaba el juicio, la burla, la mirada escéptica. Quería avanzar sin ser criticado, sin ser malinterpretado, sin molestar. Pero descubrí que eso es imposible, porque toda decisión firme, todo camino propio, incomoda, molesta al que no se atreve, irrita al que abandonó su proceso, despierta incomodidad en quien vive justificando su mediocridad. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Mis decisiones ya no serían democráticas, ya no serían sometidas a votación, ni a discusión pública, ni a debate innecesario. Aprendí a callar más y decidir con más firmeza, a sostener mi dirección incluso cuando los demás no la entendieran. Porque el propósito no se explica, se sostiene, y quien realmente está comprometido con su visión deja de perder energía tratando de convencer. Simplemente actúa, y los resultados con el tiempo se vuelven la única explicación necesaria. Este hábito me enseñó a valorar el juicio propio, a confiar en mi intuición, en mi experiencia, en mi preparación, no desde la arrogancia, sino desde la responsabilidad, porque es mi vida, mis consecuencias, mi camino, y no puedo permitir que quienes no cargarán con mis resultados decidan por mí. Hoy escucho consejos solo de quienes están donde yo quiero estar, solo de quienes han caminado con dolor, con disciplina, con coherencia. No escucho opiniones de quienes solo observan, critican o hablan desde el miedo. También aprendí a guardar silencio sobre decisiones importantes, a no anunciar cambios hasta haberlos ejecutado, a no contar planes hasta haberlos materializado, porque entendí que mientras más expuesta está una decisión, más vulnerable es a la dilución. Porque cada opinión, cada duda sembrada puede frenar el impulso si uno no está completamente firme. Y esa firmeza se construye en el silencio, en la intimidad, en la conversación interna donde no hay ruido externo contaminando el camino. Hoy, cada vez que tomo una decisión importante me hago esta pregunta.
¿Estoy eligiendo esto porque lo siento correcto o porque alguien más lo espera de mí? Y si la respuesta no es mía, la descarto, porque ya no vivo para complacer ni para calmar expectativas, vivo para construir una vida en coherencia. Y eso, inevitablemente, molesta. Pero también libera, porque cuando dejas de pedir permiso para ser tú, todo lo demás se acomoda. Quien debe quedarse, se queda. Quien no, se va. Y lo que permanece es una vida construida con intención, con coraje y con absoluto silencio frente a las voces que ya no tienen poder sobre ti. El séptimo principio que instalé como un hábito inquebrantable fue eliminar el exceso de explicación. Porque uno de los mayores drenajes de energía en la vida de un hombre comprometido con su crecimiento es el impulso constante de justificar cada paso, cada decisión, cada cambio. Explicar por qué no salió, por qué cambió de rumbo, por qué se alejó, por qué ya no está disponible. Pero la verdad es esta: no se le debe explicaciones a quien no camina con usted. No necesita permiso para proteger su energía. No necesita justificar su transformación. Durante años caí en la trampa de sobreexplicar. Sentía culpa al decir que no, miedo al ser malinterpretado, inseguridad al mantenerme firme. Así que hablaba de más. Trataba de hacer entender. Me desvivía por convencer, por mostrar que mis intenciones eran buenas. Pero al final, nada de eso servía. Porque quien quiere entender no necesita muchas palabras. Y quien no quiere jamás entenderá aunque le explique 1000 veces. Y en ese proceso me desgastaba. Perdía fuerza. Me debilitaba a mí mismo con cada explicación innecesaria. Aprendí que la claridad interna no necesita ser defendida. Que cuando uno está realmente alineado con su verdad, puede guardar silencio sin sentir que se está escondiendo. Puede retirarse sin dar discursos. Puede actuar sin narrar. Porque el hombre maduro no busca aprobación, busca congruencia. No necesita espectadores para sentirse firme. Ya se eligió, ya se definió. Y desde ahí actúa. Con poder, con sobriedad, con autoridad silenciosa. Eliminar el exceso de explicaciones también me ayudó a limpiar mi entorno. Quienes realmente respetaban mi proceso nunca exigieron explicaciones. Simplemente observaron y acompañaron. Los demás se alejaron, criticaron, se incomodaron. Pero eso no era un problema, era una depuración natural. Porque el que necesita controlar tu camino no te ama, te condiciona. Y quien realmente te respeta no necesita entender cada decisión, solo necesita verte en paz. Este hábito me enseñó a confiar más en mi palabra interna que en las reacciones externas, a dejar que mis acciones hablen, a que el tiempo sea mi aliado, porque el hombre que ejecuta con disciplina no tiene tiempo para debatir con quien no está dispuesto a construir. Y cuando alguien me exige explicaciones innecesarias, simplemente respondo con presencia, no con argumentos, porque no tengo nada que demostrar. Y eso con el tiempo se vuelve una fuerza que intimida. Porque en un mundo adicto a la justificación, quien calla y avanza brilla con una intensidad que nadie puede apagar. Hoy me muevo con una regla simple. Si tengo que explicarlo demasiado, no es el lugar, no es la persona, no es el momento. No gasto energía en convencer. No intento cambiar percepciones. Solo sigo mi camino. Y en ese camino, el silencio me protege, el enfoque me dirige, y la ejecución constante me valida. Porque el hombre que sabe quién es no discute por demostrar, solo lo demuestra en cada paso, sin ruido, sin permiso, sin explicaciones. El octavo principio que se convirtió en una piedra angular en mi vida fue valorar la invisibilidad temporal. Porque en este mundo que glorifica la exposición, la fama inmediata, el reconocimiento constante, hay una etapa que casi nadie soporta. La etapa donde estás creciendo en la sombra, donde nadie te aplaude, donde nadie te pregunta cómo vas, donde los resultados todavía no se ven. Esa etapa donde estás sembrando con todo, pero el mundo aún no lo nota. Y si no tienes fuerza mental, abandonas. No porque no estés avanzando, sino porque no hay eco, no hay testigos, no hay validación. Yo viví esa etapa muchas veces. Escribía, trabajaba, me disciplinaba, y sentía que todo era invisible, que nadie lo reconocía, que nadie lo valoraba. Y una parte de mí quería mostrar, quería gritar, mírenme, estoy cambiando, pero aprendí algo que me dio la paz que necesitaba. El árbol no le pide permiso al bosque para crecer, simplemente se hunde en la tierra, en silencio, fortalece sus raíces, se alimenta, y cuando llega el momento, florece, sin haberle dicho a nadie que lo haría. Aceptar esa invisibilidad temporal me hizo invencible. Dejé de esperar reconocimiento, dejé de buscar miradas, dejé de depender del aplauso y comencé a disfrutar del proceso, a ver cada día como una inversión invisible, pero acumulativa.
porque el progreso silencioso tiene una belleza única, nadie lo ve venir. Y cuando llega, llega con una fuerza imposible de ignorar. Ya no es necesario anunciarse. El impacto habla por sí solo, porque lo que fue construido con silencio se sostiene con fuerza. En esa etapa aprendí a confiar en los ritmos de la vida, a no desesperarme por los resultados inmediatos, a entender que todo gran proyecto necesita incubación, tiempo, repetición, trabajo sucio que no se muestra, disciplina que nadie ve. Y cuanto más toleras esa invisibilidad, más grande será tu capacidad de sostener lo que viene, porque el que no sabe crecer en la sombra no puede sostener la luz. Se quiebra con la presión, se descompone con la tensión, porque no tiene raíces, solo tiene prisa. Y aquí hay algo que debes entender con absoluta claridad. No estás fallando porque nadie te vea. Estás construyendo, no estás estancado porque nadie te reconozca. Estás desarrollándote, no necesitas likes, ni vistas, ni aprobación. Necesitas aguantar, repetir, seguir, aunque duela, aunque no se note, porque lo que se está formando dentro de ti en este silencio es irrompible. Hoy bendigo cada etapa en la que nadie me aplaudió, porque ahí me volví fuerte, ahí forjé carácter, ahí aprendí a ser suficiente para mí, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, sin ruido, sin testigos, sin premios, es cuando realmente te conoces, te respetas, te haces imparable, no por lo que logras, sino por la persona en la que te estás convirtiendo, invisible hoy, pero imposible de ignorar mañana. Y todo empezó por no decir nada, por resistir, por seguir en silencio, y eso vale más que 1000 ovaciones. El noveno principio que transformó mi manera de vivir y decidir fue aprender a contenerme, a no reaccionar con impulso, a no responder de inmediato, a no tomar decisiones en medio del enojo, la frustración o el orgullo. Porque descubrí que en la pausa habita el poder, que el hombre que sabe contenerse, que no responde por reflejo, que respira antes de actuar, siempre tiene ventaja. No porque sea más lento, sino porque es más sabio, porque no está siendo arrastrado por sus emociones, sino guiado por su conciencia. Por mucho tiempo yo reaccionaba a todo. Si alguien me atacaba, respondía. Si algo me frustraba, explotaba. Si algo me dolía, lo mostraba. Vivía expuesto, sin escudo, sin filtro. Y eso me debilitaba, me hacía predecible, me hacía manipulable. Porque el que no sabe dominar su respuesta, le entrega el control a todo lo que lo rodea. Y ese descontrol silencioso lo aleja de su centro, de su paz, de su poder. Hasta que entendí que no todo merece una respuesta, que no todo lo que molesta necesita atención, que muchas veces el mayor acto de fortaleza es callar. Comencé a practicar la pausa, a observar sin reaccionar, a dejar que la emoción pase antes de hablar, antes de decidir, antes de escribir, antes de cerrar una puerta o de levantar una muralla. Y descubrí que lo que parecía urgente casi nunca lo es, que lo que parecía grave se disuelve con el tiempo, que lo que parecía una ofensa muchas veces es solo un espejo del dolor ajeno. Y aprendí a no tomarlo todo personal, a elegir mis batallas, a dar silencio donde antes daba gritos, a ofrecer distancia donde antes ofrecía conflicto. Este hábito me dio algo que ningún logro externo me había dado, dominio interno, porque ya no me movía desde la emoción del momento, sino desde el propósito de largo plazo. Ya no era esclavo de lo que sentía, era dueño de cómo actuaba. Y eso me dio un tipo de respeto que no se pide, se impone, porque la gente puede no entender tu silencio, pero lo siente. Puede no compartir tu reacción medida, pero la respeta, porque transmite autoridad. Una autoridad que no necesita volumen, ni agresividad, ni explicaciones. Solo coherencia. Contenerse no es reprimir, es elegir. Es decidir cuándo hablar y cuándo no. Cuándo actuar y cuándo observar. Cuándo avanzar y cuándo esperar. Es usar el tiempo como aliado, la mente como filtro, el corazón como guía. Es saber que no estás perdiendo por no reaccionar, estás ganando por no traicionarte. Porque cada vez que reaccionas desde el impulso, estás entregando algo tuyo, tu enfoque, tu energía, tu tiempo. Y yo ya no estoy dispuesto a entregar nada de eso a quien no lo merece. Hoy practico la contención como un arte, como una forma de liderazgo interno. Porque el que puede callar cuando todos gritan, pensar cuando todos reaccionan, mantenerse firme cuando todos caen, ese hombre no necesita imponerse. Su sola calma incomoda, porque muestra que no está a merced del entorno. Y esa libertad
silenciosa pero evidente, es la que lo hace distinto, es la que lo vuelve poderoso. Porque en un mundo de impulsos, quien domina su respuesta, domina su destino. El 10º y más poderoso principio que me transformó por completo fue este: que el verdadero poder está en construir una vida que no necesita ser defendida. Una vida tan sólida, tan coherente, tan profunda, que no requiere justificaciones, ni explicaciones, ni exhibiciones. Una vida que no hace ruido, pero que deja huella. Que no busca atención, pero que impacta en silencio. Que no depende del aplauso, porque está edificada sobre propósito, disciplina y verdad interior. Y para llegar ahí tuve que aprender a callar, a enfocarme, a ejecutar sin pedir permiso, a sostenerme cuando nadie miraba, a caminar cuando todos hablaban, a resistir cuando nadie creía. Esta no es una filosofía para agradar, es una forma de vivir para trascender. Y en ese camino descubrí que el hombre más fuerte no es el que grita más fuerte, sino el que puede mirar a todos en silencio y aún así avanzar. El que puede soportar la incomodidad de no ser entendido, el que se convierte en su propia fuente de dirección. Porque cuando eliges vivir sin exposición innecesaria, cuando decides construir con profundidad en lugar de velocidad, cuando dejas de competir con el ruido, lo que emerges es tu versión más poderosa. Tu versión que ya no necesita demostrar nada, solo hacer, solo ser. Y sí, muchos te van a llamar frío, distante, egoísta, porque no van a entender tu enfoque. Porque no saben vivir sin compartir cada paso, porque no soportan el silencio que los obliga a mirarse por dentro. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es con tu visión, con tu alma, con esa voz interna que no grita, pero que nunca miente. Y cuando la obedeces, cuando te alineas con ella, y haces de tu vida un testimonio silencioso, todo cambia. Porque entonces no necesitas que los demás crean en ti. Tú ya creíste, ya elegiste, ya actuaste. Y eso es todo lo que importa. Mi vida comenzó a girar cuando dejé de pedir permiso, cuando empecé a construir sin avisar, cuando convertí mi proceso en un pacto personal, no en un espectáculo público, y en ese silencio encontré fuerza, encontré paz, encontré dirección, porque el silencio te enseña a dejar de mirar afuera, te obliga a mirar adentro, a ordenar lo que nadie ve, a trabajar en lo que nadie aplaude, y ese trabajo es el que sostiene todo, porque lo que se construye en silencio no se destruye con palabras. Así que si algo quieres llevarte de todo esto, que sea esto: no necesitas hablar más, necesitas actuar mejor. No necesitas ser visto, necesitas ser coherente. No necesitas probar nada, necesitas cumplirte. Y para eso no hace falta gritar, hace falta presencia, hace falta foco. Hace falta la decisión de hacer de tu vida una obra que hable por ti, aunque nunca digas una palabra. Porque al final los que realmente cambian el mundo no son los que hacen más ruido, son los que no se detienen. Son los que en silencio, enfoque y ejecución se vuelven imparables.